Vamos a iniciar el programa de esta noche conversando con el ex representante de nuestro país ante la Organización de Estados Americanos. Estábamos hablando del doctor Harold Forsyth. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Mávila. Mucho gusto. No, gracias a usted por enlazarse con nosotros. ¿Cómo interpretamos o debemos interpretar los peruanos la ampliación de la denuncia que se ha presentado a la Corte Internacional Penal o Penal Internacional contra la presidenta Dina Boluarte por los muertos durante las protestas, por las muertes de compatriotas durante las protestas al inicio de su gobierno? ¿Cuál es la implicancia o el impacto de una noticia de esta naturaleza? Decir solamente, si me permite, que compartimos la angustia de todo el Perú por lo que ha ocurrido con el niño Jesús y vamos a rezar porque pronto tengamos noticias de su plena recuperación. Respecto a lo que menciona Mávila, la denuncia original ante la Corte Penal Internacional se presentó en agosto pasado. Luego de eso, como es normal, la Fiscalía tiene una serie de requerimientos de índole judicial que son muy complejos. Eso hizo necesario formalizar una ampliación, cosa que ocurrió hace unos 2 días. Hace 2 días que eso ya se encuentra en La Haya, en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, con lo cual, aparentemente, podemos dar por satisfechas las exigencias de una fiscalía tan severa como esta Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Claro. Y fue necesaria la ampliación también por el hecho de que en los últimos 6 meses ha habido pues situaciones nuevas que naturalmente como por ejemplo, ¿qué reflejar. situaciones destacaría usted son nuevas en los últimos meses para, digamos, permitir la ampliación de esta denuncia? Cuando se hizo en agosto pasado, se consideraba que existía la posibilidad, pequeña pero real, de que algunos trabajos muy calificados de algunos fiscales heroicos, diría yo, podían terminar llegando a buen puerto y podía formularse una acusación ante el Poder Judicial. Lamentablemente eso no ha ocurrido. El hecho nuevo es que, transcurridos 6 meses más, no hay no solamente nadie purgando condena por estos abominables hechos que implican muerte de 49 compatriotas nuestros y probablemente se supone que son 344 heridos, pero puede haber más. O sea, nadie purga condena por eso, nadie está investigado formalmente y nadie no se ha formulado ninguna acusación ante el Poder Judicial. Básicamente eso. Y algunas cosas menores, pero que no dejan de tener cierto impacto. Correcto. Y que la comunidad internacional analiza, ¿no? Sí, como un ministro del gobierno que dijo públicamente que los derechos humanos no son para las ratas. Bien, no quiero caer en ninguna imprecisión. Quisiera preguntarle, ¿usted es uno de los que ha presentado la denuncia? En esta oportunidad somos 18, ¿sí? 18. Prácticamente los mismos de hace 6 meses, sí. Incluso en esta ampliación. Ahora, usted menciona que hasta el momento no hay un responsable, no avanzan las investigaciones. Diría que están en punto muerto. ¿Y cómo se explicaría a usted que estén en punto muerto a pesar del tiempo transcurrido? Bueno, ciertamente eso lo podría explicar lo que es la estrategia de este gobierno y la estrategia de la señora Boluarte, que es guardar silencio absoluto, como si eso nunca hubiera ocurrido, echarlo debajo de la alfombra y esperar que el tiempo haga su tarea, de que esto se vaya olvidando. Y mientras tanto se trata de distraer al país con otro tipo de elementos distractivos y al mismo tiempo, de alguna manera, pues, bloquear el avance de
cualquier investigación por parte de la Fiscalía. Eso es lo Claro, que está ocurriendo. pero la Hay temas Fiscalía, importantísimos como el sí. tema de los cofres, como el tema de los huayquis, pero las vidas humanas están encima, ¿no? No, claro, pero la Fiscalía tiene sus propios tiempos también y sus propias posibilidades para continuar con la investigación, al margen de la actitud o de la colaboración que pueda prestar la presidenta para esto. Por eso le preguntaba, ¿cómo explica usted que al cabo del tiempo transcurrido la Fiscalía no haya adelantado esta investigación y que no tengamos por lo menos algo claro, por lo menos un camino para esclarecer las responsabilidades? Y lo otro que quería aprovechar de preguntarle era, el abogado de la presidenta, el doctor Joseph Campos, ha dicho que la Corte no puede intervenir hasta que las instancias nacionales se hayan agotado. Sobre estos dos puntos me gustaría conocer su opinión. Ya, empiezo por el último. Eso puede ser verdad parcialmente, por supuesto. Se trata de que las instancias nacionales actúen para que a partir de entonces pueda activarse la Corte Penal Internacional. Pero ¿qué sucedería entonces cuando el sistema nacional de justicia sencillamente no funciona, por la razón que fuera? Quiere decir que la Corte Penal Internacional no podía actuar. Todo pues tiene un límite. Es el caso, por ejemplo, de la acusación al señor primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Nadie va a esperar que el sistema judicial de Israel active precisamente el proceso interno para que recién vaya a la Corte. No, él fue naturalmente conducido a la Corte Penal Internacional, a la Fiscalía, en calidad de acusado. Entonces, esa sería la respuesta a lo que ha dicho el abogado. Y en cuanto a cómo me puedo explicar, naturalmente aquí hay un hecho. Por más que la Fiscalía, ya ha habido algunos fiscales que tienen una ejecutoria de mérito en este asunto, la Fiscalía tiene pues un límite, porque es el Estado, son las autoridades las que tienen que dar respuesta. Y lo que hay es la callada por respuesta. Evidentemente el gobierno no colabora, no tiene la más mínima intención de colaborar. Claro. Pero de alguna manera entonces existen las cortes, existe la Corte Penal Internacional, y si existe, y el Perú es fundador en el año 2001, es para usarla. Claro. Ahora, yo le hacía esta pregunta porque usted compara la situación de la presidenta Boluarte con la situación del señor Netanyahu, pero claramente aquí entendemos o creemos por lo menos y confiamos en que hay una independencia del Ministerio Público, ¿no? Entonces, ¿qué estaría usted indicando? Que no hay, que la Corte podría intervenir en tanto el Perú es un país donde no hay una independencia para que la justicia haga justicia con relación a las muertes durante las protestas? No quiero calificar que la Fiscalía o la Corte Suprema no son independientes. Sobre eso cada uno tendrá su propia opinión. Lo que sí quiero decir es que claramente el gobierno no colabora. Y para el trabajo impecable de una Fiscalía es necesaria la colaboración de un gobierno. Ahora, no he comparado el caso de Netanyahu con el de la señora Boluarte. Lo que dije es que en el caso de Netanyahu no se podía pensar en agotar las instancias nacionales de Israel. Por eso es que su caso fue presentado directamente. Claro, pero en teoría la la Corte no podría intervenir hasta que se concluyan las investigaciones que está haciendo la Fiscalía con el consecuente juicio para aquellos que resulten responsables por esas muertes. Eso es en principio. Pero la misma Corte, el mismo estatuto de Roma habilita la posibilidad de actuar en caso sea inviable que las instancias nacionales puedan ¿Y actuar. cuándo se determina que es inviable, eso es lo señor que está Forsyth? ocurriendo. Los hechos lo reflejan, Ávila, porque esto ocurrió a fines del año 2002, en diciembre de 2002 y en enero de 2022 y en enero de 2023. Es mucho el tiempo transcurrido. Y claro, pero la justicia se demora y se ha demorado eso y más en muchos casos, que la justicia peruana tiene esos plazos, son así de largos. Eso por un lado. Y por el otro, ¿qué pasa si al final de esa investigación y de ese proceso se determinan, como ha sostenido el abogado de la presidenta, que lo que hay son responsabilidades, en cualquier caso,
caso particulares, pero que nunca hubo una orden desde el gobierno, digamos, un direccionamiento o una autorización para el empleo de la fuerza en contra de las personas que protestaron desde Palacio de Gobierno. Ahí está el kit del asunto para establecer si la presidenta tiene o no tiene responsabilidad y de qué manera la Corte Penal podría intervenir en caso, por ejemplo, se llegara a que son responsabilidades particulares y que la presidenta no es responsable en este caso, en instancias nacionales. Tendríamos que esperar que el tema suceda, que las instancias nacionales, no en este caso el Poder Judicial, que no tiene nada que ver con el tema en la medida en que no le formulen una acusación. Tendría que ser un tema de la Fiscalía, que en un momento la Fiscalía peruana tendría que motivar las razones por las cuales no ha podido formular una acusación. En cuanto a lo que decida la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, si es que decide acusar o no, corresponde naturalmente a ellos. Es una institución muy compleja y que también tiene una carga procesal. Digamos que es un proceso que va en paralelo. De alguna manera, ¿que va, perdón? En paralelo, digo. Bueno, en paralelo podría terminar yendo si es que vemos que aquí en el Perú las cosas arrancan, ¿no? Por ahora eso vemos que no está sucediendo, no se habla del tema, es como si nada hubiera ocurrido. No, entiendo la lógica que hay detrás de la denuncia y entiendo que en efecto ha pasado mucho tiempo y que todavía no tenemos respuestas claras, los peruanos, sobre lo que ocurrió, ni las responsabilidades particulares o desde la más alta jerarquía del poder, pero en cualquier caso no hay una explicación, la historia no está cerrada. Lo que le preguntaba es en qué momento entra a actuar la Corte, es decir, cuándo la Corte decide, ok, pasó mucho tiempo, es momento de intervenir. ¿Cuándo la Corte Penal puede tomarse esa prerrogativa de intervenir y qué consecuencias tiene para el país y para la presidenta Dina Boluarte? En realidad, ya el tema que me preguntas tiene que ver con especificaciones concretas del trabajo de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que no creo que ninguno de nosotros esté en capacidad de responder. ¿En qué momento? También corresponde a ellos decidir. No solamente es una cuestión del tiempo transcurrido, sino objetivamente analizar qué es lo que pasa con las instancias nacionales, cuál es la realidad, cuál es la conducta posterior del gobierno, y ellos naturalmente decidirán qué es lo que pasa. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional no emite sentencia, no sanciona, acusa ante la Corte Penal Internacional. Claro. De manera que es un proceso que previsiblemente va a tomar tiempo. También tomará tiempo, eso es lo que nos está diciendo. Ha tenido usted palabras muy duras para el régimen de la presidenta Boluarte, ha dicho que atraviesa el Perú, el país, una de las etapas más críticas en términos de gobernabilidad y de legitimidad. Hablando de la popularidad de la presidenta, dice que esto ha caído a niveles sin precedentes. En efecto, la popularidad de la presidenta es ínfima. Hablamos de entre 3 y 5% de aprobación. Pero en algún momento se ha referido a que el Perú es el paria de la comunidad internacional. ¿Tanto así? A pesar de la sucesión constitucional y de lo que ocurrió con Castillo, ¿usted se reafirmaría en esa frase? ¿El Perú es el paria de la comunidad internacional debido a la baja aprobación de la presidenta? No por la baja aprobación de la presidenta, porque porque el Maduro tiene evidentemente una popularidad mucho mayor, probablemente 30% o algo así, del pueblo venezolano, y sin embargo, de alguna manera también es un paria de la comunidad internacional, aunque tiene amigos poderosos como el señor Putin, el señor Lukashenko y algunos otros. Pero ciertamente el mundo toma distancia con lo que ocurre en el Perú. No viene ningún jefe de Estado, no viene ningún ministro de Relaciones Exteriores, no procede el tema internacional como debería, pero a estas alturas ya no debería preocuparnos mucho el tema. Usted misma ha dicho que dentro de poco se convocan elecciones, probablemente el mes entrante, y el Perú entrará en una nueva dinámica que de alguna manera nos va a ayudar a todos a refrescar la vida pública del país. Y ojalá haya mucha juventud, haya rostros nuevos.
quienes de alguna manera ya tuvimos responsabilidades en el pasado, deberíamos tratar de dar un paso al costado. Personalmente, digo, yo también me hago cargo de la responsabilidad que puedo tener en la gestación de esta realidad, como todos los que han sido ministros, congresistas, parlamentarios en el pasado. Sí, Lo la señora, importante es sí. refrescar los rostros y de manera que gente nueva, profesionales competentes, asuman los cargos electivos en el próximo proceso electoral. Ojalá. Es lo ideal y la esperanza que tenemos todos definitivamente. Solo para concluir, para quienes no somos expertos en esto de las demandas y de la acción de la Corte Penal Internacional, la señora Boluarte deja de ser presidenta. ¿Esto, digamos, cambia su situación frente a esa posibilidad de intervención de la Corte? Es decir, ella puede ser expresidenta, la Fiscalía aquí podría, por ejemplo, establecer que son responsables 2 o 3 personas que estuvieron directamente quienes dispararon, para ponerlo así, exonerarla a ella de responsabilidad y aún así su situación sería delicada con relación a la denuncia, para poder entender bien cuál es el impacto real que tiene esta denuncia o si es más bien una protesta que, como ha dicho el doctor Joseph Campos, podría quedar en el aire, no pasar nada con la denuncia. Lo que está quedando en el aire es el hecho en el Perú, desgraciadamente. Bueno, hay que tener en cuenta que cuando termine su mandato la señora Boluarte, ella va a estar sujeta al fuero parlamentario. Claro. Será el Parlamento elegido a partir del 27 de julio de 2026 el que se ocupe de evaluar el tema y habrá que ver cuáles son las condiciones en el país para que efectivamente el asunto Bien, proceda. Sobre eso bien. es difícil que nos adelantemos, pero la Corte Penal Internacional seguirá con su asunto. Naturalmente, repito, es una carga procesal muy grande la que tiene. Es una institución que ha cogido muchísimo prestigio en los últimos tiempos. Bien. Y bueno, crucemos los dedos porque de alguna manera algo pase. No se trata de desearle ningún mal a nadie en eso. Lo que ocurre es una cosa. Alguien tiene que pensar en los huérfanos que han quedado No, eso después de esas lo tenemos 49 muertes, clarísimo. los padres que han Sí, perdido a sus hijos por y en supuesto, los hijos claro que que han sí. perdido a sus padres. Entonces, Sí, ese es eso básicamente el sí, punto, ¿no? eso sin duda. Lo único que le digo, desde la ignorancia queríamos que nos explicara cómo funciona esta justicia supranacional, cuáles son las acciones que puede tomar y las eventuales consecuencias, pero entendemos que por lo pronto se ha admitido una denuncia y que el proceso va a ser largo. Una última pregunta corta para una respuesta corta. El ministro de Justicia está realizando una serie de audiencias recogiendo la opinión de la población para eventualmente presentar un proyecto y ampliar la aplicación de la pena de muerte en el país. Un comentario breve, por favor. Bueno, naturalmente, eso es una cosa pues, que horroriza a cualquiera, ¿no? Eso no se da en América Latina, ¿no? En Hispanoamérica, como se dice ahora, ¿no? Los acuerdos internacionales del Perú concretos prohíben eso. Entonces, lo que tenemos es en el país, porque ese tema no se procesa bien, recurrentemente hasta presidentes de la República hablan de la pena de muerte todo el tiempo porque seguramente saben que las gentes, especialmente las personas más humildes que son las primeras víctimas de la violencia, eso hay que tenerlo en cuenta. Las personas más humildes son las primeras víctimas de los criminales. Ya. Esas personas naturalmente pueden verse seducidas ante la lógica de una mano muy dura, llegando al extremo de lo que es una pena de muerte. No sabía lo del ministro de Justicia, pero naturalmente me causa la peor de las impresiones y en la comunidad internacional naturalmente no genera el más mínimo respeto, sino todo lo contrario. Ni siquiera Maduro hace eso en Venezuela. Y eso es bastante decir. De acuerdo, le agradezco la entrevista, le agradezco las respuestas. Vamos a estar atentos, por supuesto, al desarrollo y a lo que siga luego de que se ampliara esta denuncia en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en contra del gobierno de la presidenta Boluarte y de ella misma, en tanto gobernante, por la muerte de estos peruanos en el marco de las protestas al inicio del gobierno. Muchísimas gracias por la conexión con nosotros. Nosotros aquí en el programa vamos a ir a una pausa muy breve, pero vamos a regresar con más información
información, atentos a lo que está ocurriendo en Loreto, donde continúa después de más de 14 horas la tarea del rescate de este pequeño de 1 año y medio que cayó a un pozo de 9 metros de profundidad.